Él hizo un pacto y el precio se debe pagar. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La figura levantó una mano y las velas se apagaron de golpe. La brujería, una palabra que evoca temor, fascinación y un misterio tan antiguo como la humanidad misma. Desde las sombras de los bosques hasta las salas ocultas de antiguas mansiones, sus huellas están por todas partes, marcadas con símbolos que pocos se atreven a descifrar. Pero, ¿qué es realmente la brujería? ¿Es solo un eco de antiguas creencias o es un poder oscuro que aún respira entre nosotros? Esta noche vamos a sumergirnos en ese mundo donde lo racional no tiene cabida. Un mundo donde los pactos se sellan con sangre, las maldiciones toman vida y los rumores de reuniones secretas en noches de luna llena hacen que los más valientes revisen sus cerraduras 2 veces. Acompáñame en este viaje, pero cuidado, porque una vez que abres la puerta al conocimiento prohibido, jamás podrás cerrarla del todo. La brujería no solo vive en los relatos, acecha en las esquinas de nuestra realidad, esperando, siempre esperando. ¿Están listos para cruzar ese umbral? Bienvenidos al lado oscuro de lo desconocido. Vayamos a la historia número 1 de esta noche. Hace algunos años, cuando aún vivía en el pequeño pueblo donde crecí, experimenté algo que marcó mi vida para siempre. La historia que voy a contar no la he compartido con muchos, porque aún ahora, cuando cierro los ojos, puedo sentir el peso de esa noche como si hubiera sucedido justo ayer. Mi abuela era conocida en el pueblo por ser una mujer sabia. Sabía curar con hierbas, rezar para aliviar el mal de ojo y otras cosas que para muchos eran solo superstición. Sin embargo, ella siempre me advertía: nunca te metas donde no te llaman. La brujería no es un juego y hay quienes no perdonan que invadas su mundo. Era verano y los días eran largos y calurosos, pero las noches eran oscuras como una boca de lobo. Mi amigo Julián y yo habíamos decidido explorar una milpa abandonada en las afueras del pueblo. Se decía que nadie se acercaba a ese lugar porque estaba maldito. Los ancianos murmuraban historias de brujas que realizaban rituales ahí, sacrificios de animales y cosas que solo mencionaban en voz baja. Nosotros, jóvenes e incrédulos, lo tomamos como un reto. Llegamos al lugar justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El aire era denso, como si algo invisible nos estuviera observando. Mientras caminábamos entre los maizales secos, Julián encontró un círculo perfecto de ceniza en el suelo, con plumas negras esparcidas y lo que parecían restos de cera derretida. Me burlé de él diciendo que alguien había encendido una fogata, pero por dentro sentí un escalofrío que no podía ignorar. El ambiente se volvió más extraño cuando empezamos a escuchar unos susurros. Al principio pensamos que era el viento entre las hojas, pero esos sonidos tenían un ritmo, casi como si alguien estuviera recitando algo. Julián me miró pálido y susurró: ¿escuchas eso? Suena como rezos. A medida que avanzábamos, encontramos un árbol retorcido en el centro de la milpa. A sus pies había una especie de altar improvisado, velas negras apagadas, huesos de animales y una muñeca de trapo con alfileres clavados. Sentí como si mi estómago se hundiera. Quería salir corriendo, pero algo me retenía.
como si el lugar mismo no quisiera dejarnos ir. De repente, Julián gritó. Una figura salió de entre los maizales, envuelta en un rebozo negro que cubría su rostro. Era una mujer alta y delgada, con un caminar extraño, casi flotante. ¿Qué haces aquí? Su voz era grave, pero tenía un tono burlón que me heló la sangre. Antes de que pudiéramos responder, levantó una mano y el viento aulló con una fuerza imposible, casi tumbándonos al suelo. Corrimos tan rápido como nuestras piernas lo permitieron, pero sentíamos que ella estaba detrás de nosotros. No volteé a verla, pero juraría que podía escuchar su risa, una mezcla de carcajada y gruñido. Cuando por fin llegamos al pueblo, nos desplomamos frente a la casa de mi abuela. Ella salió alarmada y nos llevó adentro. Le contamos todo entre jadeos y su rostro se oscureció. Han despertado algo que no debían. Esa mujer no es solo una bruja, es algo más antiguo, más peligroso. Nos preparó un té amargo y comenzó a rezar. Pensé que todo terminaría ahí, pero estaba equivocado. Esa misma noche, algo golpeó mi ventana. Cuando abrí los ojos, vi una figura oscura parada afuera, con ojos rojos que brillaban en la penumbra. Quise gritar, pero mi voz no salía. La figura levantó una mano y la presionó contra el cristal, dejando una marca negra que permaneció incluso después de que amaneciera. Los días siguientes fueron peores. Escuchaba pasos en el techo, risas en la oscuridad y susurros que me llamaban por mi nombre. Julián también estaba siendo acosado. Me llamó una noche, aterrorizado, diciendo que encontró cruces invertidas dibujadas con sangre en las paredes de su cuarto. Mi abuela hizo todo lo que pudo, limpias, oraciones, incluso habló con un curandero del pueblo cercano, pero la bruja no nos dejaba en paz. Una noche, mientras rezábamos, una ráfaga de viento entró en la casa, apagando todas las velas. En la oscuridad, escuchamos su voz. Esto no ha terminado. Julián no pudo soportarlo más y se fue del pueblo. Yo me quedé, pero la presencia de la bruja seguía acechándome. Una noche soñé con el árbol de la milpa y ese altar. Cuando desperté, tenía tierra seca y las hojas en mis pies, como si hubiera estado caminando ahí en medio de la noche. Finalmente, mi abuela logró contactarse con otro curandero aún más poderoso. Realizó un ritual en el que enterró algo en el patio trasero, mientras recitaba oraciones en una lengua que no reconocí. Desde esa noche, las manifestaciones cesaron, pero el miedo nunca se fue del todo. A veces, cuando estoy solo en casa, siento una presencia detrás de mí. Nunca me atrevo a voltear, pero siempre recuerdo sus palabras. Esto no ha terminado. Quizá no lo ha hecho, no lo sé. Quizá esto nunca termine. Y con eso terminamos el relato número 1. La brujería no es solo un acto, es un eco de intenciones, una fuerza que se alimenta del deseo humano, ya sea de poder, venganza o desesperación. Cada hechizo lanzado tiene un precio, y a veces ese precio es más alto de lo que cualquiera puede imaginar. Te recuerdo que si te están gustando estas historias, no olvides dejar tu me gusta en este video, compartir el video y lo más importante, suscribirte a este canal para seguir trayéndote estas historias. También, si tienes alguna experiencia sobrenatural que quieras compartir con la comunidad, manda tu historia al correo que va a estar apareciendo en pantalla. Por lo pronto, pasemos a la historia número 2. Todo comenzó cuando mi primo Gabriel
desapareció. Vivía en un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca, un lugar envuelto en tradiciones antiguas y rumores sobre brujería. Había ido a recolectar leña al bosque al caer la tarde, pero nunca regresó. Nadie en el pueblo quería buscarlo de noche. Decían que el bosque estaba maldito, especialmente en la zona conocida como el Paso de las Sombras. Mi tía, desesperada, me llamó para que ayudara. Yo no creía en esas historias, pero el miedo en su voz me inquietó. Al día siguiente, al amanecer, reunimos a algunos hombres del pueblo y nos internamos en el bosque. Pronto encontramos algo que no olvidaré jamás. Un círculo de ramas secas dispuestas en una forma de pentagrama, con un rastro de ceniza que conducía hacia lo más profundo del bosque. «Esto no es cosa buena», murmuró uno de los hombres. Otro se persinó y dio media vuelta. Solo quedamos tres: mi tío, un vecino y yo. Seguimos el rastro, aunque cada paso se sentía más pesado, como si el bosque quisiera tragarnos vivos. Al anochecer, llegamos a un lago donde encontramos una choza vieja, apenas sostenida por sus paredes de madera podrida. Había símbolos tallados en la puerta y extrañas figuras colgando, hechas con rama y cabello humano. Adentro, el aire era espeso y un olor repugnante llenaba el lugar. En el suelo vimos huellas que no parecían humanas, más bien parecían de algún animal, pero demasiado grandes para ser reales. De repente, escuchamos un grito desgarrador que venía del bosque. Era la voz de Gabriel, pero tenía un tono antinatural, como si estuviera acompañado por otro sonido, un eco oscuro que erizaba la piel. Corrimos hacia el origen del grito, pero cuando llegamos, encontramos algo que me quitó el aliento. ¡Gabriel! Gabriel estaba arrodillado en medio de un círculo de velas negras, con los ojos en blancos y un extraño símbolo grabado en su pecho, como si hubiera sido quemado con hierro al rojo vivo. ¡Gabriel!, gritó mi tío mientras intentaba alcanzarlo, pero algo invisible lo lanzó hacia atrás con una fuerza brutal. En ese momento, las sombras comenzaron a moverse. Desde los árboles emergió una figura, una mujer alta y delgada, cubierta por un rebozo negro que parecía flotar a su alrededor. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos. Su voz fría y cortante llenó el aire. Él hizo un pacto y el precio se debe pagar. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La figura levantó una mano y las velas se apagaron de golpe, dejando el bosque en una oscuridad total. Solo escuchábamos la respiración entrecortada de Gabriel y los murmullos de aquella mujer, como si hablara en un idioma antiguo. De repente, una luz pálida iluminó el círculo y vimos a Gabriel levitar unos centímetros del suelo, retorciéndose como si algo estuviera arrancándole el alma. Mi tío gritaba desesperado, pero no podíamos hacer nada. Entonces recordé algo que mi abuela me había contado de niño. Las brujas no soportan el fuego bendito. Saqué un encendedor de mi bolsillo y quemé una cruz de madera que llevaba colgada al cuello, lanzándola hacia la figura. El grito que salió de su boca fue inhumano, un alarido que parecía provenir de las entrañas de la tierra. La mujer desapareció en una nube de humo y Gabriel cayó al suelo. Parecía muerto, pero aún respiraba débilmente. Lo llevamos de vuelta al pueblo, donde un curandero trató de ayudarlo. Durante días, Gabriel no habló, no comió, solo miraba al vacío. Cuando finalmente rompió su silencio, su voz no era la suya. Ella vendrá por todos ustedes.
Esa misma noche, el curandero fue encontrado muerto en su casa, con los mismos símbolos grabados en su cuerpo. Gabriel desapareció nuevamente, pero esta vez para siempre. Desde entonces, algo me persigue. Veo sombras en los rincones, escucho susurros cuando estoy solo y a veces siento su presencia detrás de mí. No importa cuántas limpias o rituales haya intentado, ella sigue ahí, esperando el momento perfecto para reclamar lo que dice que le pertenece. Algunos dicen que el bosque guarda los secretos de la bruja, que los pactos nunca pueden romperse y que aquellos que interfieren con ellos están destinados a un destino peor que la muerte. Yo solo sé que nunca volveré a ese lugar, pero hay noches en las que, al cerrar los ojos, aún escucho su voz llamándome desde la oscuridad. Y con eso ha culminado la historia número 2. Dicen que la magia negra solo toma lo que se le ofrece, pero ¿qué pasa cuando lo que reclama no estaba en la oferta? La brujería es un juego peligroso, donde las reglas cambian sin aviso y el jugador nunca sabe cuándo será su turno de pagar. Con esto hemos terminado el video de esta semana. Te recuerdo que si te gustan estas historias, dejes tu me gusta, compartas el video y te suscribas al canal. Eso nos apoya muchísimo. Y recuerda que si tienes una experiencia sobrenatural que quieras compartir con nosotros, manda tu historia al correo que va a estar apareciendo en pantalla. Me haría muy feliz leer tu historia. Sin más por el momento, te deseo muy buenas noches.